nuestro Dios, a Él demos toda la gloria, porque Él es el único digno. Sea toda la gloria, porque Él es el único digno. Sigamos adorando al Señor. Y damos la gloria a Él, porque siendo lo que éramos, hoy podemos estar a su mesa y disfrutar de sus bendiciones. Fue
desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación.
soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Amén. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Dice la palabra de Dios en el Salmo 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Vamos a escuchar la palabra de Dios y que escuchemos, como dice el Salmo, oír por la mañana su misericordia. Buenas tardes, hermanos. A veces la tecnología falla, ¿verdad? También nosotros. Muy bien, nos da gusto verles, hermanos. Antes de iniciar, una disculpa, Heidi. ¿Está con nosotros Heidi, hermanas? Ponte de pie para que te vean. Nos da mucho gusto verla. Hace un rato que di la bienvenida. ¿Cómo le decimos a Heidi? Bienvenida, Heidi. Nos da mucho gusto verte, que estés con nosotros y nos alegra el corazón. Bienvenida. No sé si ahorita ya llegó alguien más que esté de visita, pero hace un rato se me pasó. Pero bienvenidos nuevamente todos. Pues vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 14 al versículo 16. Leemos este pasaje, hermoso canto que acabamos de entonar. Habla de ese refugio, de ese consuelo, de esa esperanza. Hebreos 4, 14 al 16. Vamos a leer este pasaje de Hebreos 4, 14 al 16 juntos. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Vamos a orar. Señor y nuestro Dios, venimos ante tu presencia en humildad, en reverencia, porque tú eres nuestro Dios. Y venimos para adorarte y para decirte, Señor, que necesitamos de tu gracia para comprender la verdad de tu palabra. Te suplico que me des sabiduría para que pueda compartir tu palabra de una manera sencilla, de una manera que podamos comprender, que sea tu Espíritu el que nos haga comprender y que pueda compartir, Señor, pues esta verdad que ahí está, que tú nos has dejado, que es de gran bendición para nuestra vida como iglesia, como hijos tuyos. Bendice este tiempo, Señor, en el que nos reunimos para escuchar tu palabra. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Creo, creo que ya está listo. Muy bien. Pues ya leímos este pasaje de la palabra del Señor, y nos habla de un tema muy especial que tiene que ver con Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote, y que el escritor nos anima, nos exhorta, y eso es que nos anima a que nos acerquemos al trono de gracia para que podamos alcanzar ese oportuno socorro. En el día de hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, y es un momento muy hermoso porque recordamos especialmente lo que Cristo hizo por nosotros a través de su obra en la cruz. Y la celebración de la Cena del Señor es algo que nosotros como iglesia deberíamos de estar esperando, porque es el tiempo donde testificamos de la obra de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, de la esperanza que hay en esa obra que tenemos. Pero también cuando testificamos de lo que Cristo hizo por nosotros, podemos tomar enseñanza en cuanto a nuestra vida como cristianos, porque como cristianos, todo cristiano en todo tiempo, tenemos luchas en las que a veces se hacen difíciles en nuestra vida. Los que como cristianos tenemos luchas que tenemos que superar, y especialmente cuando necesitamos superar esas luchas, pues necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos recordar quién es Cristo, qué hizo por nosotros y cómo puede ayudarnos en este momento, en el momento difícil, en el momento de la lucha, cómo puede sostenernos Él y cómo podemos perseverar en nuestra fe en Él en este tiempo. Y bueno, esta parte de la carta de los Hebreos, especialmente la carta de los Hebreos, tenemos que recordar que esta carta fue enviada a hermanos cristianos judíos, eran judíos, porque toda la carta habla de hermanos y de personas que conocían realmente de la ley de Dios. Pero en este tiempo ellos estaban pasando por persecución, eran perseguidos por la causa de Cristo, eran perseguidos, y muchos de ellos estaban siendo despojados de sus bienes, estaban siendo maltratados, y muchos de ellos estaban desanimados, tristes por la situación en la que se encontraban, y algunos de ellos habían considerado realmente en regresar al sistema religioso del judaísmo, que en su tiempo fue algo muy bueno, pero ellos querían regresar a los ritos del ofrecimiento de los sacrificios después de que ya vino Cristo. Y entonces el escritor les escribe esta carta con el propósito de alentar su corazón, de alentar a los hermanos en su corazón, animarles a permanecer fieles a Dios en medio de la tribulación, en medio de la lucha, a permanecer fieles a Dios y a considerar los privilegios que tenían el haber creído en Jesús. Y es que, hermanos, tenemos grandes privilegios, el ser cristianos, grandes privilegios. Nosotros decimos que es un gran consuelo, especialmente para los cristianos, recordar quién es Jesús, qué es la promesa que Dios había dado desde el inicio de Génesis, y cómo esa promesa se cumplió en el tiempo que Dios había determinado, y qué es lo que Jesús hizo por nosotros o ha hecho por nosotros en nuestro favor, y que eso realmente, al recordar eso, nosotros podamos permanecer o decidamos permanecer fieles aún batallando en este mundo
en las cosas que se presentan en nuestra vida, en nuestra carrera cristiana. Los cristianos de aquel tiempo estaban batallando con su fe. Así que este pasaje anima, el escritor anima a los cristianos de aquel tiempo y también a los cristianos de este tiempo. Bueno, estamos diciendo a los hijos de Dios de aquel tiempo y a los cristianos de este tiempo que somos hijos de Dios, que nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro gran sumo sacerdote, es quien hizo posible que hoy, o hace posible que hoy nosotros podemos llegar hasta la presencia de Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos recordar que nuestro gran sumo sacerdote es quien nos permite acercarnos hasta el trono de la gracia con plena confianza y saber que somos escuchados. Es por el sacrificio de Cristo que nos permite a cada uno de los que hemos creído acercarnos hasta la presencia de Dios y tener la certeza o tener la seguridad de que nuestra oración es escuchada. No lo hacemos en nuestro mérito, lo hacemos en el mérito del Señor. Sin embargo, esto que yo estoy diciendo, en la mente del judío no era algo muy sencillo. En la mente del judío, que estaban acostumbrados a tener un sumo sacerdote presencial, a tener un tabernáculo establecido, no era sencillo para ellos decir: voy a entrar, voy a acercarme a Dios de una manera personal, porque para ellos significaba realmente, si ellos se acercaban de esta forma, pues significaba la muerte, porque ninguno de los de aquel tiempo podían acercarse a Dios, especialmente en el tabernáculo, y entrar en el lugar santísimo por sí solos. Todos ellos dependían de un sumo sacerdote que venía de la línea de la casa de Aarón, y que él era quien ofrecía el sacrificio por ellos, que él era el intermediario por el cual ellos se podían acercar a Dios. Pero este gran sumo sacerdote de la línea de Aarón, antes de entrar al lugar santísimo, debía ofrecer un sacrificio por sí mismo, porque como decía nuestro hermano Juan Pablo en la clase, eran hombres como nosotros y tenían debilidades como nosotros y tenían pecados como nosotros. Por lo tanto, ninguno de ellos era perfecto para poder entrar, y tenían que ofrecer un sacrificio por ellos mismos. Así que luego de que podía el sumo sacerdote ofrecer el sacrificio, entonces ya el pueblo se sentía contento, tranquilo, porque si el gran sumo sacerdote salía después de entrar y ofrecer el sacrificio, pues era la indicación de que había sido aceptada la ofrenda, ¿verdad? Del cordero, de lo que hubiesen ofrecido. Pero para ellos era difícil decir: voy a entrar. Sin embargo, ahora, después de lo que hacían los sumos sacerdotes en la antigüedad, pues nuestro Señor Jesucristo ha hecho, o lo que hacían los antiguos sacerdotes era figura de lo que haría nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo ha entrado a ese trono, a ese lugar celestial, ha llegado al cielo, ha ofrecido el sacrificio perfecto, y ahora nos dice que nos acerquemos al trono de la gracia. El Señor nos dice que nos acerquemos confiadamente, y les vuelvo a decir, esto es posible solamente porque Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que es perfecto, se ofreció a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados, y lo hizo una sola vez y para siempre. Es por ello que nosotros podemos acercarnos a Dios. Es por ello que nosotros podemos acercarnos a este trono de gracia. Además de esto, de que Jesús ya ofreció ese sacrificio, Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, Él entiende perfectamente nuestra condición humana. Él entiende nuestra debilidad humana,
y se compadece de nosotros. Cuando nos acercamos al trono de la gracia por medio de Él, entonces hallaremos gracia y ayuda en nuestra necesidad. Solo por Cristo. Qué bendición. Así que meditemos en esto, en Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Meditemos en lo que dice ahí estos versículos, 3 versículos, muy, es corto el pasaje, pero en esto vamos a meditar. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, Él es Dios, Él es nuestro Dios. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Se refiere a nuestra profesión de fe que hemos hecho delante del Señor. Cuando el escritor dice, por tanto, está haciendo énfasis, se está refiriendo a lo que antes ya ha dicho. Y en especial, él está haciendo referencia y haciendo un contraste entre el sacerdote del Antiguo Testamento y Jesús. Los sacerdotes del Antiguo Testamento de la línea de Aarón y Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, y mostrando con ello la excelencia del carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo en su oficio como nuestro gran sumo sacerdote. Jesús, hermanos, Jesús es nuestro grande y mayor sumo sacerdote que cualquier otro sacerdote humano. Y aunque Él tuvo fue humano como nosotros, Él no tiene pecado, Él es perfecto. Además, Él es nuestro Dios. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 17, hablando de la humanidad, y más adelante lo veremos, dice Hebreos 2, 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús tenía que ser semejante a sus hermanos, tener la cualidad humana, ser como nosotros, un hombre de carne, de hueso, pero sin pecado, y nacer de una manera perfecta, de tal manera que Él tenía que ofrecerse en nuestro lugar, pero de una manera perfecta. Y además de eso, dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados. Y luego dice en el capítulo 3, versículo 1, animando a los hermanos y a los cristianos, dice, por tanto, hermanos santos, capítulo 3, 1, por tanto, hermanos santos, se refiere a cristianos convertidos, dice, participantes del llamamiento celestial. Esos hermanos habían sido llamados por medio del evangelio. Ellos experimentaron lo que nosotros hemos estudiado en la escuela dominical, ese llamamiento eficaz, y respondieron al mensaje del evangelio y creyeron en Jesús como su Salvador. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Consideren a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Hermanos, Jesús se desempeñó como nuestro gran sumo sacerdote. Sin embargo, Jesús no fue grande por su oficio de sacerdote, sino más bien Él es grande porque Él es Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Él vino a este mundo y tomó la forma humana para poder ofrecer un sacrificio perfecto por nosotros. Un sacrificio perfecto por nosotros. Y luego, al resucitar con poder y gloria,
al tercer día, como lo vemos, porque fue sepultado, y al resucitar con poder y gloria, dice la palabra de Dios que traspasó los cielos y Él está por encima de todos. Él está por encima de toda la creación. Él está en el cielo, de tal manera que Él es superior a cualquier ser. Y Hebreos presenta que Él es mayor que los ángeles, que Él es mayor que Moisés. Y yo no digo que estos, Moisés y los ángeles no tengan un lugar especial dentro de la creación de Dios y Moisés dentro del ministerio que Dios le usó, sino hablando de la grandeza y de la superioridad y del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él es mayor porque Él es Dios. Y Él es mayor que los sacrificios que se ofrecieron en el Antiguo Testamento, porque todo lo que se ofreció en el Antiguo Testamento era figura del perfecto sacrificio que se ofrecería en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que ningún otro sumo sacerdote fue llamado como Él, grande. Ningún otro sumo sacerdote ofreció su propia vida como un sacrificio por el pueblo, por nosotros. Ningún otro sumo sacerdote traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios el Padre, como está ahora nuestro Señor Jesucristo. Ningún otro sumo sacerdote es llamado el Hijo de Dios. Los judíos estaban batallando con su fe. Los cristianos judíos estaban batallando con su fe. Los hermanos judíos estaban batallando con su fe. Y querían volver nuevamente a la tradición, al judaísmo. Porque por un momento, como a cualquiera nos puede suceder, llegaron a pensar que al convertirse al cristianismo, ahora ya no tenían un sumo sacerdote que les representase ante Dios. Y para ellos eso era muy importante, como lo es igual para nosotros, es de gran importancia. Pero el escritor les hace ver que sí tienen un sumo sacerdote, y es el más grande sumo sacerdote, porque Él vino a ofrecer su propia vida en sacrificio para darnos salvación. Y eso es lo que a nosotros debería de darnos gozo, alegría, seguridad y mi confianza de permanecer firme en mi fe y mi confianza de poder caminar en medio de la lucha siéndole fiel al Señor. Es porque yo sé que mi fe está bien sustentada en la obra que Cristo hizo en la cruz. Es por Cristo que nosotros podemos permanecer. Este gran sumo sacerdote traspasó los cielos, y esto nos habla que su sacrificio fue grande, fue eficaz, fue perfecto, y ese sacrificio es lo único que el Padre aceptó como pago por nuestros pecados. Aarón, como sumo sacerdote, ofrecía los sacrificios, pero como ya lo dije, lo hacía en el santuario, en ese santuario terrenal, en ese lugar del tabernáculo, y lo hacía una vez por año, y solo permanecía en el lugar santo un poco tiempo. Pero Jesús traspasó los cielos, y ahora Él está sentando a la diestra de Dios. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. O sea, nuestro gran sumo sacerdote no solo entró un momentito, no solo entró en el santuario terrenal, sino Él traspasó los cielos y ahora está en los cielos al lado del Padre, y Él es nuestro sumo sacerdote quien intercede por usted y por mí. Y yo puedo confiar en esa intercesión. Mi hermano leyó el pasaje de San Juan 17, y es una oración de intercesión de nuestro gran sumo sacerdote que ora por sus hijos. Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26 dice lo siguiente: Hebreos 9,
24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Un solo sacrificio. Nuestro gran sumo sacerdote entró, como aquí dice, en el santuario no hecho de manos, que era figura de lo verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él está ahí está, intercediendo por nosotros. Su sacrificio fue perfecto. Su sacrificio fue en favor de nosotros. Y este es nuestro gran sumo sacerdote. Dice Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo es? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así es nuestro gran sumo sacerdote. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él es perfecto y sin pecado. Él está por encima de todo lo creado. Él es el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestro mediador. Él es nuestro Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. La exhortación que nos está dando el escritor de Hebreos, la exhortación que nos está dando es que nos aferremos firmemente a la fe que profesamos tener en Cristo como nuestro sumo sacerdote. Que nos aferremos, que retengamos nuestra profesión de fe que hemos hecho en nuestro gran sumo sacerdote. Porque nuestro Señor Jesucristo está en la presencia de Dios intercediendo por ti y por mí, por tus luchas, por mis luchas, por tus fallas, por mis fallas, por aquellas cosas que tú no puedes controlar, pero que Él conoce y sabe de tu debilidad. De tal manera, hermanos, que nosotros en eso tenemos confianza. Y nosotros en Él perseveramos y nuestra fe descansa en esa obra perfecta de nuestro gran sumo sacerdote. Además de esto, de que Él es nuestro gran sumo sacerdote y que ha ofrecido un sacrificio perfecto y que ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, y es el punto 2, como nuestro gran sumo sacerdote, se compadece de nosotros, se compadece de ti y se compadece de mí, y se compadece de ti y se compadece de mí porque Él entiende nuestra humanidad, porque Él entiende nuestra condición. Dice el versículo 15 de Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, las tuyas, las mías, la de los cristianos de la antigüedad, la de los cristianos del futuro. Él está en presente,
un sumo sacerdote que está en el cielo y que está presente. Él se compadece de nuestras debilidades. Él dice que no, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero ¿qué? Sin pecado. En él no hubo pecados, hermanos. Él entiende tus luchas. Él entiende las mías. Él sabe en cuáles áreas tú estás débil. Él sabe en qué área tú tienes que ser ayudado. Perdón. ¿Ya? Él sabe en qué área tú debes ser ayudado. Y Él puede ayudarnos, sostenernos. Y este es nuestro consuelo, hermanos. Que Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote, tuvo que participar de la naturaleza humana, como dije, un ser que Él tomó su naturaleza humana de carne y hueso, que conoce nuestras debilidades. Él sabe sobre nuestras luchas y puede ayudarnos mostrándonos misericordia. ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son mis luchas? Y tú sabes nuestras luchas, y tú sabes nuestro corazón, y cada uno de nosotros sabemos en nuestro corazón cuáles son nuestras luchas. Y Él es el que puede ayudarnos de tal manera que recordamos lo que dice allá en lo que ya leímos en Hebreos 2, 17 y 18, hablando el escritor que de la humanidad de Cristo, dice que él entiende esto. Dice el versículo 17 del capítulo 2, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, ¿cómo? Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado. Dios entiende nuestras luchas. Dios entiende con las cosas que batallamos, y Él sabe el deseo que nosotros tenemos como cristianos, porque el mismo Espíritu nos redarguye y nos ayuda para que podamos luchar con aquellas cosas que nosotros sabemos que no son buenas delante de Dios. Él sabe de ello, Él entiende que es esa lucha, porque Cristo mismo participó de la naturaleza humana como la nuestra, pero Él nunca tuvo pecado. Él nunca pecó, Él nunca desobedeció a Dios, Él nunca hizo algo que ofendiera al Padre, porque su vida perfecta fue ofrecida en sacrificio para expiar nuestros pecados. Y esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza. Que los corderos que se ofrecían antes tenían que ser puros, limpios, perfectos desde el punto de vista, pero la vida de Cristo es el cordero perfecto. Porque Él nació sin pecado, Él vivió una vida sin pecado, Él cumplió toda la ley, las demandas de la ley, Él fue obediente a la voluntad de Dios. No solo cumplió la ley en guardarla, sino cumplió la ley obedeciéndola y poniéndola en práctica. Así que Él como nuestro gran sumo sacerdote en esa condición humana, dice el versículo 18 del capítulo 2, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, o sea, tentado en todo esto, capítulo 2 de Hebreos 2:18, tentado en todas las áreas en las que tú y yo podemos ser tentados. ¿Qué dice que es? Es poderoso. ¿Poderoso para qué? Para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso para socorrernos. Él es poderoso para ayudarnos. Él puede ayudarnos. Él puede sostenernos.
Él es el que nos levanta, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ha llamado y es su gracia la que nos sostendrá hasta el final. Nuestro más gran sumo sacerdote conoce nuestras luchas y sabe cómo ayudarnos cuando nosotros realmente nos acercamos a Él con sinceridad. Cuando reconocemos que necesitamos la ayuda de Él. Cuando nosotros le buscamos de todo corazón. Y Él puede ayudarnos porque Él, al igual que nosotros, como les dije, experimentó en todas las áreas de la vida humana. Él experimentó lo que es tener hambre cuando fue tentado allá en el desierto. Él sintió sed y porque lo vemos cuando le pidió agua a la mujer samaritana y lo vemos también cuando estaba en la cruz. Él sintió tristeza cuando lloró ante la tumba de Lázaro al ver que todos lloraban y dice que él se conmovió grandemente. Él sintió cansancio cuando iban atravesando en la barca para cruzar el mar de Galilea y se vino una gran tormenta. Él estaba durmiendo porque estaba muy cansado. Él fue tentado cuando el diablo mismo le dijo y le ofreció y lo llevó a la torre más alta y le ofreció y le dijo: mira, todo esto te voy a dar. Te voy a dar fama, te voy a dar poder, te voy a dar dinero si postraro me adorares. Él sabe qué es eso. Así que en cualquier área que tú estés batallando, mi hermano, en cualquier área que tú estés luchando, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, es poderoso para ayudarnos, para socorrernos, para sostenernos. Porque Cristo como hombre fue tentado en todo, pero Él nunca se dio a la tentación, por lo cual Él puede ayudarnos para hacer cualquier tentación, cualquier tentación. Bien, nuestro Señor Jesucristo, Él es. Cualquier tentación. Y así que preguntamos, ¿cuál es la lucha que tú estás teniendo? ¿Cuál es la lucha en tu corazón, en tu vida cristiana? ¿Por cuáles cosas tu corazón no puede estar en paz? Porque es por lo que Cristo hizo y por lo que Cristo es en nuestra vida, que como hijos de Dios podemos tener confianza de ir ante el trono en la gracia y ser escuchados. Y Él puede ayudarnos en nuestras batallas, Él puede ayudarnos en nuestras tentaciones. Los cristianos de aquel tiempo estaban batallando por causa de la persecución y muchos de ellos se sintieron tentados a abandonar su fe. No era fácil la persecución de aquel tiempo. Implicaba que estaban exponiendo su propia vida. A veces nosotros tenemos muchos temores por cualquier cosa, pero ellos era una realidad de enfrentar esa persecución y muchos de ellos estaban luchando, batallando con eso y querían de alguna manera abandonar la fe. Pero el escritor les habla y les dice: permanezcan firmes en Jesús como su gran sumo sacerdote. Jesús entiende las batallas que ustedes están teniendo y Él es poderoso para ayudarlos y para sostenernos. Y de tal manera que si ellos pudieron perseverar y hoy nosotros podemos leer, si hoy nosotros podemos leer un pasaje como el de Hebreos, que muchos otros cristianos en la antigüedad lucharon, Hebreos 11, es porque realmente Dios mismo les sostuvo. Fue el Señor que en su gracia ha sostenido en todos los tiempos a sus hijos. Y es el Señor que en su gracia en este tiempo nos puede seguir sosteniendo. Él es un fiel refugio. De tal manera que el escritor, después de decir esto, de que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, que Jesús como nuestro gran sumo sacerdote entiende todo lo que nosotros padecemos y en lo que luchamos y que puede ayudarnos, nos dice en el versículo 16, tercer punto:
acerquémonos al trono, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Acerquémonos. La invitación, acércate a Dios, acércate al trono de la gracia. Ahora por medio de Cristo nosotros podemos llegar hasta la presencia de Dios y pedir ayuda en nuestras batallas, clamando a Dios por misericordia. Clamándole a Él que nos derrame de su misericordia, porque necesitamos realmente de su gracia en nuestra vida. Pero por supuesto, hermanos, que cuando nos acercamos al trono de la gracia de Dios, debemos recordar quién está en el trono, quién está ahí sentado en ese trono, que es un Dios santo, creador de todo el universo, que tiene todo el poder. No es igual a nosotros, aunque ahora nos ha hecho sus hijos por medio de Cristo. Nosotros no podemos venir a Él con un corazón altanero, ni pensando que somos merecedores de su favor y pensando que Él está obligado a concedernos todo lo que nosotros queramos. No podemos venir de esta manera, sino nosotros debemos de venir, más bien nosotros debemos de venir a Él con un corazón humilde, buscando de su gracia y de su misericordia. No con un corazón altanero, sino con un corazón humilde, buscando de su gracia y su misericordia. Recordemos hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que se acercaron a Dios. Entre ellos estaba Bartimeo cuando gritaba y supo que Jesús iba a pasar delante de él, y clamaba. ¿Y qué decía? Que clamó una y otra vez: Jesús, hijo de David. ¿Qué le dijo? Ten misericordia de mí. No le dijo: ¿qué no te das cuenta que estoy sin vista? ¿Qué no te das de cuenta que mira la condición en la que estoy? No, él reconoció que necesitaba la misericordia de Dios. Y otro ejemplo, la mujer que vino a la casa del fariseo cuando el fariseo invitó al Señor, a Jesús, a comer a su casa, allá en Lucas capítulo 7, y que llegó Jesús a la casa del fariseo y se sentó, pero el fariseo no le atendió más que le sirvió de comer. Y entonces llegó una viuda, llegó una mujer que estaba muy atribulada, esa mujer que vino en la casa de Simón, y dice que llegando se puso a sus pies y empezó a llorar y que empezó a ungir sus pies con un perfume, y que en la mente del fariseo empezó a pensar: si este fuera profeta, es decir, el fariseo empezó a pensar, si Jesús fuera profeta se daría cuenta qué clase de mujer es esta, porque era una mujer no de buena fama. Sin embargo, no fue porque decía la misericordia de Dios, sino porque fue en humildad, entendiendo su situación, y fue a pedir misericordia. Y entonces esa mujer había sido perdonada, y entonces el fariseo, al pensar así, le dice a Jesús una parábola o una historia donde le dice que había dos deudores, que uno debía más y uno debía poco, ¿verdad? Y entonces le dice que cuál de ellos sería más agradecido, al que le perdonó mucho o al que le perdonó poco. Y el fariseo dice: pues al que se le perdona mucho. Y dice: bien has juzgado, porque vine a tu casa y no me ungiste con aceite, no lavaste mis pies, pero esta mujer no ha dejado de llorar y han enjugado sus pies con sus lágrimas. Y entonces le dice a ella: tus pecados te son perdonados, ve en paz.
La actitud con la que esta mujer se acercó es una actitud de humildad. Nosotros tenemos que venir al trono de gracia, al trono de la gracia, por medio de nuestro gran sumo sacerdote. Pero cuando nosotros oramos, debemos hacerlo con esa humildad, con esa reverencia, porque nuestro Dios es Dios y Él está en el cielo y nosotros seguimos estando en la tierra. Nosotros no somos igual a Él. Nosotros podemos venir ante su presencia solo por su gracia y solo por la obra de Cristo. Así que cuando nosotros oramos a Dios y venimos a Él, sabemos que somos escuchados y somos consolados. Cuando nos acercamos en humildad, obtendremos misericordia y ayuda en nuestras necesidades, en las que estemos padeciendo. Así que mi hermano, en conclusión, mi hermano cristiano, Jesús, recordemos hoy que celebramos la cena del Señor, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y Él conoce nuestra condición humana aún como cristianos. Él conoce las luchas en nuestro corazón. Él sabe con qué estamos batallando y Él sabe que hemos buscado poder resolver esa situación. Acerquémonos con humildad al trono de gracia. Y entonces, cuando lo hagamos de esta manera, podemos recibir la ayuda que cada uno de nosotros necesita. Si tú eres cristiano y estás batallando, acércate al trono de la gracia. Acerquémonos al trono de la gracia y recibiremos esa ayuda oportuna en nuestros momentos y en nuestras luchas, en nuestra tristeza o en nuestra necesidad, en nuestra angustia o en nuestro dolor. Hermanos, Dios está presente y su gracia es suficiente para sostenernos. Pero también podemos dirigir unas palabras a nuestros amigos, aquellos que aún no han puesto realmente su fe de todo corazón en Jesús. Tú que no has creído en Jesús como tu único Salvador, tú que no te has arrepentido de tus pecados, pero que hoy estás aquí, yo quiero recordarte que Jesús te está invitando para que vengas al trono de la gracia, para que vengas a ese trono de gracia en humildad, para que vengas delante de Él y puedas clamar por misericordia, así como lo hizo Bartimeo. Arrepiéntete de tus pecados, pídele a Dios el Padre que te perdone, que perdone tus pecados por medio de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque es nuestro Señor Jesucristo el único que puede salvarte. Él, como nuestro gran sumo sacerdote, ya ha ofrecido el sacrificio perfecto para darte el perdón y para darte salvación. Pero en verdad, si tú no has creído, tienes que venir delante de Él. Porque hoy es un día donde Dios te da la oportunidad. Y hoy recordamos a través de la cena del Señor que lo único que puede salvarnos es el sacrificio de Cristo. Así que acerquémonos a ese trono de gracia. Acerquemos a ese trono de gracia y hallaremos gracia y misericordia y el oportuno socorro en nuestra necesidad. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la obra perfecta de nuestro gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque es por su sacrificio en la cruz que hoy estamos seguros que al llegar hasta tu presencia seremos escuchados. Gracias, Señor, porque entiendes nuestras debilidades humanas y cuando venimos a ti reconociendo de ellas y pidiéndote ayuda, Señor, tú nos ayudas. Gracias, Señor, porque
Siempre que vengamos en esa actitud de humildad delante de ti, hallaremos gracia. Como hijos tuyos, ayúdanos, Señor, a venir a tu trono de gracia. Y aquellos que no te conocen, pero que hoy vienen a ti, Señor, yo te ruego que les recibas y que les perdones y que puedan ellos disfrutar de esa gracia y de esa misericordia que solo viene de ti. Señor, en tus manos estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a pasar para celebrar la cena del Señor.